muy bienvenidos a este nuevo capítulo del Pilar de la Experiencia. Costó, pero salió, nos abrió su casa nuestra amiga y colega Catalina Merino. Todo fluye hacia el mes de la kinesiología y el mes de la madre también. También, Hay sí. que recordarlo. Mayo. Así que saludo a todos, saludo a estas grandes amigas y colegas y voy a darles el espacio de esta bienvenida inicial a cada una de ustedes y después vamos a partir contando nuestras historias como siempre lo hacemos acá. Muchas gracias por estar, por abrirnos la casa, por venir. Muchas gracias por juntarnos y vamos a contar unas lindas experiencias de ustedes. Feliz de Cata, estar acá. gracias. Partir contigo como dueña de casa, un saludo inicial. No, gracias a ti, José, por la confianza, por invitarnos a la Dani y a mí a ser parte de un capítulo que yo sé que esto lo has hecho con tanto amor y para nosotros también es súper importante también entregar ese amor a través de las cámaras, de lo que hemos vivido en la kinesiología, en nuestra historia, lo que somos hoy día. Así que felices de recibirlos acá en la Casa Juego, a ti y a todos los que en algún momento quieran venir. Gracias, Dani. Darte las gracias, José, por la invitación. Feliz de compartir este espacio además con la Cata y honrada de estar acá y recibir tu invitación y ser parte de tus entrevistas. Gracias. Bueno, miren, vamos a usar la tecnología y hice un trabajo yo de solamente pedirle a la inteligencia artificial que me hablara de ustedes. Me dio un resumen que nos va a ayudar bastante a encauzar un poquitito la entrevista o esta conversación. Da un poco a entender de su vida laboral y sus proyectos nuevos. Entonces me dejan la conversación servida para lo que vamos a conversar hoy. Ya, fíjense, vamos a partir con la dueña de casa y su primera parte. Me puse nerviosa. Veamos qué nos dice la IA. ¿Qué dice? Y voy a frenar en la primera parte para que desarrollemos un poco lo que nos dice la IA al respecto. ¿Ya? Pues nos ayuda a recordar muchas cosas. Vamos, Catalina Merino Osorio es una kinesióloga, fisioterapeuta, también recalca la IA, chilena destacada en el ámbito clínico, la investigación y el emprendimiento social. Formación y trayectoria profesional, que es la primera parte donde después me voy a detener. Es kinesióloga egresada de la Universidad de Chile, cuenta con diplomados en investigación en kinesiología de la Universidad del Desarrollo, terapia ventilatoria en la Pontificia Universidad Católica y pedagogía en educación superior. Es magíster en epidemiología clínica por la Universidad de la Frontera, fíjate, donde aprobó su tesis con nota máxima. Mira lo que Contando todo el testito ahí. Sobre el análisis costo-beneficio de la intervención kinésica, dice acá, yo la hablo como kinesiológica, en unidades de cuidados intensivos. Ha trabajado en kinesiología intensiva, UCI-UTI como coordinadora, unidad de kinesiología en la Clínica Universidad de Chile Quilín, ¿verdad? Y participa en investigación con publicaciones relacionadas con la kinesiología en cuidados críticos, epidemiología clínica y emprendimiento. Y vamos a quedar ahí, porque el emprendimiento es la segunda parte de lo que nos va a mostrar la IA. ¿Ya? Pero habla muy bien, evidentemente, de todo lo que puede ser tu currículum, pero también de lo que has hecho y lo que queremos conocer. Respecto a que la IA nos contó tu formación inicial, dónde llega y ya nos marca un camino al emprendimiento. Y atento, Dani, que va muy similar al tuyo. Sí. Estoy impresionada. Yo también, yo no sé qué decir y te lo estoy preguntando a ti, como que yo estoy en shock. Y ¿sabes que nunca se me había ocurrido preguntar qué sabe la IA de mí? Partiendo por ahí, esto es absolutamente nuevo, me has abierto la mente. No, pero increíble. Bueno, sí, tienes razón. Sí, soy. Sí a todo. Quizás hay una parte como que la última, quizás no, que es mis últimos años de trabajo en la kinesiología, si bien siempre estuve vinculada al área de intensivo, estaba más vinculada a la parte de investigación, ya siendo profesor investigador en la Universidad del Desarrollo, y que también ahí me abrió muchas puertas y que siempre fue muy lindo hacerlo de la mano de la kinesiología intensiva. Ahí el director de carrera sigue siendo Jorge Molina, que es un
prócer de la kinesiología intensiva, referente. Claro. Entonces, nada, siempre muy agradecida de ese paso por la universidad, así que... Buenos recuerdos universitarios también, siempre damos un pie para recordar el ambiente, contactos que hicimos, profesores que nos marcan. Sí. Bueno, universitario, en mi vida en la Universidad de Chile, a mí me abrió el mundo porque fue de salir del colegio a una universidad que o sea, yo la amo porque finalmente entrega no solamente un excelente nivel académico, sino que también social, que es súper importante. Y ahí conocí también a uno de mis grandes mentores y amigos, Daniel Arellano. ¿Ves? Así que yo fui, mira, si es que estuviera acá, él contaría esta historia. Que yo, cuando había una parte que en cuarto uno elegía los internados, ¿ya? Cuarto de la universidad, y yo siempre quería hacer de intensivo. Hace un par de años, Cata. Hace un par de años, un par de décadas. No sé por qué lo dices en ese tono. Exactamente. Muy bien, Dani. Sí, exacto. Y Daniel siempre se acuerda que yo fui a hablar con él en cuarto año a decirle, yo quiero ser su alumna de internado. Y Daniel así como, bueno, esta galla está loca, ¿cachai? Está loca. Bueno, yo quiero ser su alumna de internado porque yo quiero ser de intensivo de UCI. Bueno, después quedé, pasé y me dice, tú eres la loca, la que vino a decir lo que quería hacer. Y yo, ¿ves? La que la sigue la consigue. La que el primer día de cuarto ya vino a tocarme la puerta. Sí, creo que Daniel se acuerda hasta el día de hoy. Así que no, ahí también después me formé en la parte de la especialidad con él allá en la Universidad de Chile, así que muy, muy buenos recuerdos. No, muy bien. Hagamos la primera parte de Dani. Sí, la quiero escuchar. Exacto. Mira, Daniela Chimino es una kinesióloga chilena especializada en kinesiología intensiva pediátrica, UCI/UTI pediátrica, con amplia experiencia clínica y un fuerte enfoque en educación a padres y prevención. Su trayectoria profesional: cuenta con más de 14 años de experiencia en kinesiología intensiva pediátrica, ha trabajado en unidades de cuidados intensivos pediátricos y en proyectos relacionados con la salud respiratoria infantil. Es instructora certificada por la American Heart Association, AHA, en reanimación cardiopulmonar infantil y pediátrica. Participa en iniciativas legislativas y salud pública. Por ejemplo, ha expuesto ante la Comisión de Salud del Senado de Chile sobre temas de respuesta inmediata a emergencias en menores, asfixia, RCP en espacios públicos. Y vamos a dejarlo hasta ahí, porque nos marca la primera parte de tu formación inicial, cómo llegaste a la UCI pediátrica o al área pediátrica, y este primer esbozo de lo que significa esta relación quizás con el Senado, ¿verdad? Y lo que vamos a ir desarrollando en adelante. Pero ven, parece que no miente la idea. Sí, hay que portarse de todas bien. maneras. Mira, yo siento que, bueno, a mí siempre me encantó, la verdad, la clínica. No, o sea, yo desde que entré a la U, yo sabía que lo mío no iba a terminar en músculo esquelético, por ejemplo. Ese no era mi camino. Yo en realidad entré a Kine muy clásicamente neuro, me encanta la Teletón, me gusta ayudar, muy enfoque quizás muy social, pero rápidamente me di cuenta que ese no iba a ser mi camino y la verdad es que la parte clínica y respiratoria siempre me gustó. No tuve nunca claro si era tan ligado a niños hasta yo te diría después de egresar incluso, pero siempre me gustó la kinesiología intensiva, la clínica, y al igual que la Cata, me acuerdo de tu historia, yo muy mateamente, también en cuarto año, un año antes de internado, estaba con el ramo de ya cardiorrespiratorio y yo justo tenía los lunes libres, me quedaban libres. Y yo, perna y mateamente, también fui a hablar con un profe de esa época que le mando un beso y un abrazo grande, que es Gonzalo García, que de hecho se puso a estudiar, ahora es médico, dejó la Kine y es médico ahora, un seco, me enseñó muchísimo. Y yo con él iba todos los lunes durante mi cuarto año a trabajar a la Santa María, que él trabajaba allá de Kine, para aprender más y ver pacientes. Buena. Entonces, en verdad, a mí siempre me gustó mucho. Obviamente eso me sirvió muchísimo. Yo cuando llegué internado
ya tenía otra cercanía con los pacientes, con la atención clínica, se me hizo más fácil que el resto como de mis compañeros de esa época. Y cuando ya egresé, típico, hice mi primera campaña en invierno, es como que la vida me fue llevando hacia la quina intensiva pediátrica. Partí haciendo una campaña en invierno en el Roberto del Río. Y en el Roberto del Río se acercó una kinesióloga que me preguntó si me gustaba la UCI pediátrica. Le dije que sí, que me gustaba esto, y me llevó a trabajar a la Exta Bancura. Me enseñó también mucho de lo que sé, que es la Ceci Ramos. Y después de eso trabajé como 3 años allá y empecé a trabajar en el Félix Bulnes. Bueno, tuve mi paso por la Indiso también, en adultos, pero la verdad es que me gusta, es otra cosa la UCI pediátrica. Como digo yo también, uno tiene que pasar por esas áreas y con esas áreas también te das cuenta que te gusta y no te gusta, o sea, sirve de aprendizaje de todas maneras. Tal cual, y de ahí no ha parado hasta lo que estaba anunciando un poquito la IA. Hay cosas comunes, primero, estas ganas de ser busquilla, ¿verdad? De querer ir más allá de lo que te entrega la universidad, hablar con los colegas y buscar ese nicho que llama la atención y que vamos a traspasarlo a las nuevas generaciones, digo, respecto a lo que uno debería hacer, uno les debería recomendar. Por eso rescatamos esta historia. De hecho, ahora que te escucho, es muy divertido porque tenemos muchas cosas en común, y esto de ir más allá, como de repente sin límite, o pensar, o no sé cómo se dice hoy día, manifestar, decretar que aquí voy a estar, es una realidad, porque finalmente tú cuentas que, claro, la vida te llevó al intensivo, pero también siento que uno va encontrando el lugar donde uno se siente cómodo, porque, por ejemplo, a mí me pasaba con neuro, que decía, yo no podría hacer neuro porque es mucha paciencia y yo soy demasiado inquieta. Me pasaba lo mismo. Entonces, no podía. Entonces, finalmente, ¿dónde partí yo? En el SAMU. En el SAMU, en la ambulancia. O sea, reanimando pacientes, intubando, ¿cachai? Claro. Y después te pasas ya a la UCI. Y a la UCI, Entonces, finalmente, como que yo creo que es una mezcla de también uno se ve que brilla en el lugar donde tú sientes que el como tú eres engancha con lo que se necesita en el lugar. Y en una UCI se necesita ser rápido, se necesita ser activo. Tal cual, 100%, porque ahí son personalidades que son más activas, como más potoloco, como más busquilla, más inquieta, y en el fondo la UCI, la urgencia, el SAMU, etcétera, tanto niños como adultos, da lo mismo el área que sea, te dan como ese rush de adrenalina que necesitáis, de esta liberación de dopamina rápida que te llena en el fondo. Y hay personalidades así, y hay personalidades que no encajan, y personalidades que se quedan en blanco y que no pueden responder. Entonces, al final, el trayecto y el crecimiento también, incluso después de que uno egresa de la universidad, también van a encontrar este camino, pero este camino que te acomode a ti, no en el fondo, quizás una UCI A tampoco es lo mismo que la UCI B, y son distintas, y también tenés que encontrar tu camino ahí, o sea, puedes ser de la misma área y diferente lugar, como otra área, y ir probando más. Sí, no, muy de acuerdo. Sigamos entonces con lo que dice la IA para que a partir de ahí sigamos construyendo nuestra historia. La Cata. Dale, Cata, dale. Mira, nos dejó aquí el emprendimiento. Es fundadora y directora ejecutiva de La Casa Juego, un proyecto innovador en Santiago de Chile que combina cuidado infantil, juego, crianza consciente y apoyo a madre y padres, espacios para trabajar mientras cuidan a los hijos. Nació de su propia experiencia como madre y busca promover el bienestar familiar y el autocuidado. En resumen, es una profesional con sólida formación en kinesiología intensiva e investigación, que además ha incursionado exitosamente en el ámbito enfocado en familias.
Y están sus Hermoso. Instagram para seguirla, que yo las voy a colocar después en la edición final aquí para todos ustedes. Entonces, si se fijan, es muy entretenido. Hablemos un poquito, partamos hablando entonces de este lugar que nos convoca, como les decía al inicio, la Casa Juego, de cómo llegas, de qué se trata, si estamos ahí en lo correcto con este resumen y qué polos de desarrollo hay para después seguir con Dani. Y después vamos a cerrar con el futuro de cada una de estos proyectos, los proyectos que ya nacieron, qué sé yo, anticipando y spoileando un poco. Cata, cuéntanos. Bueno, vuelvo a impresionarme, sí. Dentro de este camino de la kinesiología, obviamente yo viví todo este proceso que en sí también para compartirlo con los otros colegas, llegar a una UCI o al lugar donde uno quiere, no es tampoco decir yo quiero estar ahí y ahí me va a llegar, no. Uno tiene que tomar acción, que fue lo que nosotras hicimos. Si tú quieres estar en algún lugar, si tú quieres lograr algo, tienes que tomar acción. Las cosas no van a llegar solas. O hay que ir a hablar con el profesor, lo que sea. Y en esta hiperactividad que tengo, que yo me la he descubierto ahora en este último tiempo, claro, pues siempre me dediqué al área intensivo. Con el tiempo me fui dando cuenta que ya formando familia, casándome, los turnos empezaban a pesar un poco más, de ahí me pasé al área de investigación, ya tener un trabajo un poco más en términos de horario normal, pero la maternidad vino a remover absolutamente mi vida, ¿ya? De base a mí me gusta mucho correr, como buena kinesióloga tenemos muy interiorizado la actividad física o la importancia que tiene y yo de hecho en la universidad descubrí que me gustaba correr. Mi marido hace mountain bike y siempre nosotros, nuestro fin de semana era hacer actividad física, cada uno tener su cable a tierra, que también era lo que a mí dentro de esta neurodivergencia me servía para estar en mi centro. Y cuando me quedé embarazada me di cuenta que no tenía red de apoyo para cuidar a mi hijo. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿quién sale a entrenar? ¿Tú, yo? No, vamos a tener que turnarnos. No, y ahí me bajó como una rebelión, por decirlo de una forma, estando embarazada, a esto de ser mamá, ser mujer, poder crecer en lo profesional. Yo estaba súper bien en la universidad, siento que tenía mucho más incluso para seguir entregando, pero que no va de la mano de el poder tener ese tiempo para uno o trabajar tranquila o hacer las actividades que a uno le hace bien y por tanto criar a tu hijo como tú quieres criarlo finalmente. Yo vengo de la experiencia de mamá, mi mamá dejó de trabajar por mí y después, claro, el tiempo ya era la típica señora en la casa con los cachirulos andando y yo decía, yo no quiero eso para mí, yo no quiero repetir ese patrón. Entonces me quedé embarazada, mi hijo nació en 2019, al ratito vino el estallido social. Estallido social y pandemia. Y después la pandemia. Claro. Entonces, como que fueron momentos históricos que nos removieron a todos en términos de cuestionarte aspectos súper fundamentales como de la vida, de que puede venir un virus y nos puede hacer caer a todos. Entonces fue como, a ver. De la fragilidad de todo. Sí, de todo y de también entender que el minuto es ahora. Que finalmente si tú vas a ser mamá, tampoco es que después cuando tu hijo tenga 15 años te vayas a poner al día, ¿no? La primera infancia es el momento más importante en donde se generan las bases de lo que somos hoy día como adultos. Y eso empecé a tomar conciencia de manera muy fuerte. Creo yo que también siendo mamá uno se empieza a mirar hacia adentro en su niñez, la relación con su mamá, por decirlo de una forma, y ahí fue como, ya, aquí algo tengo que hacer. Y empecé a buscar un lugar en el cual pudiera dejar a mi hijo tanto para poder ir a entrenar, pero también para poder como impulsar en los otros esta conciencia de tener una maternidad y una paternidad mucho más consciente y con mucha más conciliación familiar. Y así fue como se creó esta red de apoyo para las familias que busca dar tiempo para las papás, las mamás para hacer sus actividades mientras los niños crecen seguros y pueden hacer de tanto el servicio a cabo, a domicilio, su jardín infantil, su after school, etc. Vamos a ahondar un poquitito más en lo que significó la iniciación, el proceso, quizás algunas trabas a lo mejor que te pudiste encontrar en el camino, para dar pie a esta segunda parte que nos muestra la IA de Dani. Veamos entonces, y damos acá, fíjate, eso es, de Dani. Emprendimiento y educación. Es fundadora de Reanima y Salva,
un proyecto que ofrece talleres y capacitaciones prácticas para padres, madres y cuidadores en reanimación cardiopulmonar, RCP, pediátrica, prevención de asfixia por cuerpo extraño, primeros auxilios infantiles. El objetivo es empoderar a las familias para que puedan actuar en emergencias con sus hijos. A la fecha ha capacitado a más de 1.000 familias, fíjate lo que dice. Su proyecto nació tanto de su experiencia clínica como de su vivencia como madre. En resumen, Daniela Chimino destaca por combinar expertise clínica, bien digo, en cuidados críticos pediátricos con un rol activo en la educación y prevención para familias. Y también dónde la pueden ubicar en sus proyectos personales o el proyecto Reanima y Salva, y después lo que nos va a contar el siguiente. Dani, cuéntanos cómo te sientes con este resumen y qué nos puedes contar respecto a lo que nos refiere la IA. Bueno, sí, el Reanima y Salva nace bueno, partió antes de una experiencia personal, en realidad nació de la experiencia clínica. Nació de trabajar tantos años en una UCI pediátrica y ver cómo lamentablemente familias vivían el fallecimiento de sus bebés o de sus niños debido a lamentablemente cosas que son evitables, ¿ya? Cosas que se podían prevenir, cosas que se podían evitar, tal como la lamentable noticia que vimos el domingo. Hace poquito, claro. Y el día lunes también, porque hubo dos seguidos, de niños que fallecen por cosas que se pueden evitar y que están en nuestras manos. Entonces me di cuenta saliendo de un PALS, que claro, nosotros como profesionales de la salud nos enseñaban todo el tiempo qué es lo que teníamos que hacer, pero ¿quién le enseñaba esto a las familias? Y ahí fue donde empezó esto de darle vueltas a la idea de Reanima y Salva para poder acercar este conocimiento a las familias y empoderarlas, porque la verdad es que cuando pasa un accidente, cuando pasa una situación con nuestros hijos, lamentablemente nos vemos enfrentados a un golpe de realidad que es tremendo, y si no sabemos qué hacer, la verdad es que nos vamos a quedar en blanco, va a llegar el pánico y eso es lo peor que puede pasar. Entonces, hablando como neurofisiológicamente, existe una curva del estrés a simple rasgo, en que si yo tengo un poco de estrés me puedo movilizar, pero no va a ser suficiente. Si tengo un poco más de estrés, ese estrés me va a movilizar, me va a hacer actuar. Si hay un incendio, me va a hacer tomar a mi familia y correr. Si hay un paro cardiorrespiratorio, yo sé qué hacer, me va a hacer actuar. Si hay una obstrucción, voy a hacer una maniobra de desobstrucción, etc. Pero si yo sigo avanzando en ese nivel de estrés, es donde viene el pánico y donde viene esto tan conocido como el secuestro de la amígdala, en donde yo me quedo en blanco, no sé qué hacer, la mirada en túnel, temblores, sudor, etc. Pero el saber qué hacer, el conocimiento que yo puedo tener, es lo que también sirve para desbloquear este pánico, ya que si no tengo un plan de acción, es mucho más fácil que yo llegue a ese secuestro de la amígdala. Sí. Y eso es lo que yo quiero evitar finalmente a través de Reanima y Salva. Quiero convencer a los papás, a las familias, que si ellos se educan a los abuelos, educan a las cuidadoras, etc., van a tener las herramientas para poder reaccionar y le van a salvar la vida a su hijo. Y eso es una inversión que no tiene precio. No hay más valor en eso. ¿Y puedes compartir tu experiencia? Sí. ¿Cómo la rescata incluso la IA? Probablemente la has contado por ahí. Sí, bueno, en el 2024 yo ya llevaba tiempo enseñando esto y lamentablemente me vi enfrentada a la situación en que mi hijo pierde la conciencia en un lugar público, en un mall del sector oriente. Y para los que han vivido este tipo de emergencia, es tremendo, porque ver a tu hijo en esa situación es brutal. En verdad no hay palabras para poder acercar la sensación de sentir que se va a morir. Esa es la sensación. Yo agradezco toda mi formación y no sé si es mi TDA o la formación de UCI que me hace en verdad reaccionar muy bien frente a las emergencias. Tengo una capacidad de disociación tremenda. Y en esa situación, la verdad es que estábamos con
una de mis mejores amigas, mi mamá, mi hijo, el Dieguito, y la hija de mi amiga, y mi mamá me dice, la verdad es que mira a Dani, al Diego, porque está azul, está raro, y lo doy vuelta, efectivamente, mi hijo estaba completamente azul, ¿ya? Le hice una maniobra de desobstrucción pensando en que eso era lo que tenía, ya que fue de un segundo para otro, y por la edad y todo era lo más probable, pero no fue así, y ahí mi hijo se cayó como torre, perdió la conciencia delante mío. Y me di cuenta de algo que yo ya sabía, pero que me lo pusieron enfrente de la manera más cruda posible, que es que Chile no está preparado para salvar las vidas de infantes. Ya no estamos preparados, porque en esa situación yo fui la que tuve que enfrentar y actuar. ¿Ya? Agradezco a Dios que estaba también con mi mejor amiga, que es enfermera de UCI, entonces por lo menos entre las dos, yo sabía que si pasaba cualquier cosa entre las dos íbamos a poder reaccionar, pero no pude ser mamá. Tuve que ser una profesional, una instructora en el fondo, que tenía que ver, porque mi hijo es una bradicardia severa, estuvo a punto de hacer un paro, y si pasaba algo en ese minuto yo lo iba a tener que reanimar. No había nadie más que reaccionar, nadie se acercó ni nada. Y el MOL no tenía las herramientas. La persona que me vino a asistir no hizo nada. La verdad es que solo llamaron a una ambulancia, que podría haber hecho cualquier persona. Y debido a esto también es mi cercanía con la parte legislativa. ¿Ya? Perfecto, que también se nombró, y hay efectivamente algo que va más allá de crear esta necesidad de educación, de ir y de movilizar. Tú dijiste algo y te lo voy a volver a preguntar, no tiene corte ni nada, es así, porque te voy a volver a preguntar lo que dijiste y le respondes directo a tu cámara, que es esa, y vamos a prepararla. Y es esa, la Dani. Dani Chimino, a tu cámara. A mi cámara. ¿Chile está preparado para sortear una emergencia de accidentes infantiles? Chile no está preparado para responder a ninguna emergencia infantil. A ninguna. Tal cual. Eso quería enfatizarlo por lo que rescatamos a partir de esta conversación, de lo que significa un emprendimiento y cómo, si ya no es un tema local, queremos llevarlo y amplificarlo, y está el tema legal. Exacto. Vamos a dejarlo en paréntesis para poder seguir con la casa de juego, con un tremendo relato inicialmente que nos hace Dani. Uno trata de ponerse en esa situación, y para quienes somos papás es terrible, así que se aprieta como el corazón de pensarlo, y es así, pero por ejemplo, lo que hace Kataka también, el que su gente esté, por ejemplo, capacitada, porque lo sé. Por supuesto, fue la primera capacitación que hicimos en la casa de juego de kinesióloga intensiva, que fue lo primero que le hizo el equipo, capacitación primero. Pero eso es porque sabe, por supuesto, y está en plena conciencia, y también su enfoque es a cuidar las maternidades y las infancias en el fondo, porque hablando crudamente, y yo sé que tú eres un excelente papá, pero en general los papás no se ve afectada la pega, pero las mamás sí. No sé, hay realidades que son factos, o sea, como son que hechos. Entonces, lo que da la Cata de poder entregar también a las mamás, por ejemplo, que les permita estar, por ejemplo, trabajando y contar con una red que sea segura, es invaluable, porque al traerlo a casa de juego también, en el fondo, están entregando a su hijo en buenas manos, ¿ya? Porque no es la realidad que viven todos. Bueno. Lamentablemente, yo los quiero solo decir, si alguna mamá está escuchando esto también, que los jardines, por ejemplo, las salas cunas, y la Cata me lo puede comprobar, no tienen ninguna obligación de saber RCP y manejo de obstrucción. Exacto. Eso queríamos en el fondo ahondar un poquitito, porque más allá de que se conocen y han tenido esta relación en función a los objetivos de cada uno de sus emprendimientos, está el tema específico de Casa Juego, que va un poco con esta presentación que nos hizo Dani, de lo que es diferenciarlo de otros sistemas. No es guardería, no es un jardín infantil. ¿Cómo llegas en el fondo también a ese concepto? ¿Cómo
te significó el iniciar? ¿Cuáles son las trabas? Hay algunas cosas entretenidas, que es tu beta en educación, yo la sé también. Entonces cuéntanos un poco eso del desarrollo, de cuál es la impronta específica, la diferenciación de este proyecto. Bueno, ahora, a pesar de que hemos conversado hartas veces de esto, cada vez que uno escucha va procesando y se me vino el que, así como la Dani salva las vidas de los infantes, yo sentía que con la Casa Juego lo que buscaba es como salvar la maternidad y la paternidad de esas papás o mamás que no tienen cómo malabarear con todo, y también de alguna manera salvar como las infancias de los niños, porque las infancias de los niños, en el sentido de que no estén pegados en la tele, que tengan vínculos seguros, sanos, en donde finalmente en la casa, si tienen una mamá que está estresada, o que no, tanto que está estresada y que casi que los maltrata, o el otro extremo, que no está presente y que finalmente no tienen un apego seguro con ellos, son niños que van a estar en su primera infancia generando todas sus creencias, van a empezar a desarrollar su personalidad con una base que no va a ser sólida. Entonces yo lo que buscaba y lo que busco y lo que hacemos con la Casa Juego es ser esa red que sostiene a las familias, pero lo sostienen en un amplio sentido de la palabra. En sí, del servicio que conlleva ir a las casas, a cuidar a los niños con educadoras, que todas nuestras profesionales son educadoras o profesionales de la educación con experiencia en primera infancia, buscan en el juego generar con ellos el desarrollo de su máximo potencial, que entiendan que hoy día lo que existe, como decías tú, Dani, no solamente en la sala cuna, lamentablemente no hay capacitación obligatoria en primer auxilio, sino que también muchos de los jardines que hoy día conocemos como tradicionales, que quizás los que tuvimos nosotros, se apegan a sistemas y paradigmas de la educación que son absolutamente restrictivos, que ya con todo el tiempo, porque esto, la educación todos lo sabemos, salen nuevos papers, salen nuevas evidencias y va la información va cambiando. La información es poder y es poder de decisión. Entonces, cuando yo soy mamá, tengo a mi hijo, quiero darle lo mejor a mi hijo y me doy cuenta que a través del juego y no del tener que todos aprender a hacer la A o a los números o hacer la mariposa y pintarla en este borde y no reír, no. Esa no es la forma de educar a nuestro hijo. Eso se asimila a cuando estaban todas las mujeres en una fábrica, y eso es fabricar seres humanos como en la antigüedad. Hoy en día... Y Catay, ¿por qué ese paradigma se mantiene? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí vienen muchas de las quizás trabas, desconocimientos o procesos que requieren de agentes de cambio, como lo que estamos buscando hacer nosotros con la Casa Juego, en donde acá en Chile podamos abrir la noción y las posibilidades, tanto a que nivel legislativo, educacional, puedan incorporar estas otras metodologías que se basan, lo que nosotros hacemos es conjugar lo mejor de diferentes metodologías que existen, Waldorf, Montessori y Reggio Emilia, en el juego libre. Nosotros hicimos nuestro propio plan de formación, que lo que busca es que todas las actividades que se hacen tienen un sentido, y tienen un sentido de que es un juego que tiene un propósito para el niño, que tiene un objetivo de desarrollo de habilidades para el niño, que tiene un contexto de aprendizaje de alguna temática en especial, pero todo a través del juego. Finalmente, no es como hoy día vamos a aprender qué son los dinosaurios y apréndete estos dinosaurios, no. Entonces, todavía venimos con esa estructura en donde hoy en día los jardines que quizás son jungis se tienen que basar en programas que además evalúan a los niños y los evalúan a que a cierta edad tienen que cumplir ciertos hitos. Y si no cumple esos hitos, ya empieza a venir el que tiene que ir al psicólogo, al terapeuta, al fonoaudiólogo, que lo empiezan a catalogar, que es TEA, que es... Y como nosotros buscábamos un lugar que fuera respetuoso con las familias y respetuoso con la infancia, pasa que muchas familias llegan acá, llegan angustiadas, y ahí es cuando nosotros empezamos a sostener a la mamá que llega angustiada diciendo, es que a mi hijo me hicieron sacarlo del jardín porque no hace esto, esto, otro. Entonces ahí nosotros tomamos a la mamá, la contenemos, al niño que de repente la mamá dice, esto nunca antes lo había hecho. Es que no estaba el ambiente preparado para que lo hiciera.
no estaba el ambiente dispuesto, no estaban los profesionales capacitados para poder establecer ese tipo de vínculo con los niños, ese tipo de relación educacional con los papás. Entonces nos dimos cuenta que la Casa Juego se empezó a transformar en ese lugar donde también los niños empezaron a desarrollarse a su ritmo. Y si bien partimos como una guardería infantil por horas, ya de hecho muchos nos pueden conocer todavía como guardería infantil por horas, somos mucho más que eso porque pasamos a ver que la necesidad de esas familias era hacer de el jardín de sus hijos. Y hacer de el after school de sus hijos. Hacer de la red de apoyo para los fines de semana. Por ejemplo, muchos médicos que están haciendo la especialidad, que son jóvenes, que están formando familia, a mí los fines de semana vienen acá, los niños juegan y ellos estudian tranquilos. Imagínate. Estudian tranquilos, estudian acá en el cowork, que hicimos un espacio en donde, de hecho, la Casa Juego tiene 2 pisos, uno que es todo para los niños y el segundo es todo para los papás, porque queríamos que se sintiera que tanto los niños como los adultos eran igualmente importantes. O sea, para poder salvar estas infancias necesitábamos a mamás y a papás que estén tranquilos, que estén sabiendo que se pueden desarrollar en lo suyo, pero también poder tener tiempo para estar con ellos mientras, cuando ellos están haciendo sus cosas, sus hijos están siendo bien cuidados. Y ahí me quiero tomar del tema de las capacitaciones, que obviamente como mamá, kinesióloga, que la primera capacitación que hice fue en reanimación, primer auxilio, también nosotros buscamos diferenciarnos acá con ser el primer centro educacional en Chile que tiene el sello Protege Infancia, que es un sello que busca acreditar, que de hecho ya estamos acreditados, de que los espacios, las personas y los protocolos se basan en evitar cualquier tipo de abuso. Entonces, acá en la Casa Juego yo dije, yo creé algo para mi hijo y lo comparto con el resto. Se puede ver a los niños por cámara en vivo. Acá no puede circular nadie que no tenga una credencial. Hoy día nos ven sin credencial porque acá es feriado por si acaso. Sí, es feriado y no hay, hoy día no hay nadie aquí, por eso no estamos con credencial. Pero todos los protocolos hablan de que nos preocupamos de cada detalle para que de verdad las mamás y los papás estén tranquilos. Eso es lo que buscamos, vivir hoy día en el presente. Tremendo. Hay un fundamento. Yo eso es lo que rescato. Más allá de hablar 2 o 3 líneas de los emprendimientos, tienen un sentido, hay un desarrollo, se han creado lindos hijos. Hablamos alguna vez de un concepto. Estas historias de emprendimiento son nuevos hijos para ustedes. De hecho, son los hijos más difíciles. Hay que cuidar, hay que hacer, tiene todo lo que implica el cuidado, el desarrollo, el crecimiento de un hijo, particularmente en el caso de ustedes lo rescato de esa manera. No, y también en lo que hace la Dani, a mí yo la admiro porque finalmente, a ver, a nosotros nos pasan los kinesiólogos que tratamos de hacer prevención en salud y sabemos que cuesta. Imagínate lo que cuesta que los papás, con lo que implica la maternidad, se den el tiempo de educarse. O sea, yo verdad que admiro la tenacidad que tiene para poder decir, oye, sé que quizás piensas que no te va a pasar, pero tienes que saber esto, como que es como cuando te entregan, no sé, como la abuelita te da así como, mijita, esto algún día lo va a necesitar, y después tú dices, gracias a Dios, esto lo tenía, es lo mismo, Reanima y Salva es lo mismo, entonces como que encuentro súper lindo cómo se ha dado esto, como que esto como de salvar las infancias desde distintas perspectivas, porque salváis infancia, salváis familia, y en el fondo, aunque sean como puntos distintos, igual convergen hacia lo mismo. Y en un punto que cuesta conversar, cuesta conversar de la muerte, cuesta conversar del accidente, y es difícil cuesta conversar de cómo organizarse en caso de... Yo podría llegar y decirle a las familias quizás como, oye, capacita a tu hijo porque se te va a morir mañana quizás. Pero no es la forma que a mí me gusta acercarme a las familias. Y hay otras cuentas y otra gente que también enseña esto y que tiene ese approach como tipo amenaza, pero la verdad es que a mí no me gusta eso. No creo que sea la forma de llevar a la gente hacia, pero como dice la Cata, es difícil porque yo trato de acercarme de otra forma, no quiero espantar a las familias ni sientan que son en verdad malos padres si no hacen un taller ni nada, pero sí, en el fondo,
que tengan ese golpe de realidad de puede pasar, porque incluso me pasó a mí. O sea, que llevo tanto tiempo enseñando, que trabajé en la UCI, que, o sea, la prevención está dentro de mi sello en el fondo, y lamentablemente lo viví con mi hijo a los 3 años y medio, porque son cosas que pasan, porque los niños son exploradores naturales, porque la creatividad que tienen es infinita y en esa exploración se someten a más riesgos también. Claro, más arriesgado para esa creatividad. Hoy, Dani, vamos, si me permites, Cata, a un ratito este proyecto legal, si lo queremos llamar así, esta asociación que la hemos visto en redes sociales con el poder legislativo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nace eso? ¿De qué se trata? ¿Cómo va? Sabemos que es complejo, pero también cuéntanos eso y después ya vamos a ir cerrando con algunos temitas para no quitarle más tiempo, que podemos hablar todo un día aquí parece. Sí, somos muy buenos para hablar. Así que Dani, cuéntanos un poquitito de esa relación que también está escrita en tu currículum. Bueno, debido a esto que yo les contaba de lo que pasó con el Dieguito el 2024, yo comencé un proyecto de ley que se llama Ley Salva a tu Hijo, en el cual quiero que los lugares públicos, tales como los malls, los conciertos de niños o los lugares que van a jugar los niños, por ejemplo, o acá la casa juego, o cualquier en el fondo lugar que tenga aproximación con niños, ya esté obligado a saber sobre reanimación cardiopulmonar, saber de prevención y manejo de obstrucción de cuerpo extraño, además sepan algo de primeros auxilios, así como chuta, si un niño se quema, si tiene una fractura expuesta, si tiene un TEC, qué es lo que hay que hacer, y el manejo del DEA, que es el desfibrilador externo automático. Ya que si bien actualmente hay una ley que se llama la ley DEA, esa ley es insuficiente. Ya esa ley no alcanza para salvar vidas. ¿Bien? ¿Es una buena iniciativa? Por supuesto. ¿Pero es suficiente? No. ¿Ya? Entonces, esta ley en el fondo viene a complementar de todas formas la ley DEA, pero además a ampliarla y a ponerle un sentido mucho más destacado hacia las infancias, a pesar de que con esta ley en el fondo se va a salvar a mucha gente adulta también. ¿Y quién pudo recoger esta idea o este concepto para llevarlo a ley en el fondo? Actualmente estamos en segundo trámite legislativo. Yo hace un par de meses atrás fui al Congreso en Valparaíso y fui para presentarle este proyecto a la Comisión de Salud del Senado. Pero después de que fui hubo cambio de gobierno y ahora hay otros senadores, otra comisión. Si bien hay algunos que siguen ahí, que ya conocen el proyecto, probablemente me van a tener que citar nuevamente a que otra vez vaya a hablar de esto. Y la verdad es que a mí no me importa cuántas veces me citen mientras esto se mueva, porque como ya quizás se pudieron dar cuenta, soy busquilla. No me voy a quedar tranquila hasta que esto salga, y tal como les dije antes, da lo mismo lo que cueste, yo esto lo voy a sacar adelante. Esto va a pasar. Eso, muy bien. Ya esta ley va a salir. Y sobre eso y esas ganas, y vamos a darle todo el empuje para que sea, aparecen más proyectos, ¿cierto? Aparecen más proyectos porque parecer no es suficiente. Eso, otro hijo. Sí. Cuéntanos un poquitito también de eso. Claro, este último embarazo fue más corto que el anterior, pero la verdad es que es un proyecto que va también siempre ligado a la educación, prevención, etc. Y es una academia para padres que tiene el fin de crear una plataforma online en la cual los padres se puedan buscar en el fondo las necesidades que tengan y puedan buscar cursos de primeros auxilios, por ejemplo, que fue el lanzamiento, pero primeros auxilios no RCP y obstrucción nomás, sino que heridas, fracturas, quemaduras, intoxicaciones. Tiene también módulos de cómo enfrentar una emergencia. Además tiene módulos de qué hacer si tengo un accidente en auto, por ejemplo, con mi hijo iba arriba, como qué es lo que primero tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer.
convulsiones, golpes dentales, oculares en la cabeza. O sea, en verdad son 24 clases, así les digo. O sea, son muy completo. Montones de clases, porque la idea es que, de nuevo, la emergencia no nos pille sin tener los conocimientos. En ese minuto no hay espacio para buscar en Google, no hay espacio para abrir el video que grabé en un reel o que dejé guardado, que me mandé por WhatsApp, el reel que vi, el video en YouTube. Correcto. En el fondo tengo que poder reaccionar a tiempo. ¿Ya? Y la idea es ir agregando a esa academia más clases. Va a haber de todos los temas, desde temas nutricionales, de psicología, de cómo enfrentar la sexualidad en preadolescentes, por ejemplo, de manejo de emociones y, por supuesto, temas de salud como cuidados respiratorios, cuando se acerque el verano, qué hacer, uso de salbutamol, manejo de la fiebre, en verdad para ver de todo. Y quiero tomarme de eso porque... Sí. Una de las cosas que yo más escucho de los papás que vienen acá y lo que vivimos, quienes somos padres, lo vivimos como la frase, nadie te enseña a ser papá. Nadie te enseña. Así y es verdad, nadie te enseña. Pero qué importante es tener una academia donde uno pueda al menos ir y saber que todo esto viene de personas que obviamente queremos dar lo mejor y que obviamente está con la mayor calidad y con los conocimientos absolutamente actualizados, de uno saber que, porque aunque uno se meta en YouTube, si alguien no es del área, uno dice, esta cuestión, ¿será la norma actual o no? No tengo idea. Y ni siquiera te cuestionas que hay cambios. Exacto. Que hay cambios en la forma de enfrentar cierta emergencia. Claro, entonces, como por ejemplo la herida, no sé, pues que ya no se ocupa alcohol. Claro, exacto. Claro, como todavía hay gente que, pero desinféctalo con alcohol. Y gente, eso ya no se hace mucho tiempo. Le pasta de dientes. Echar povidona. Sí. La povidona ayuda... Ya no se ocupa en limpieza de heridas en la casa, por ejemplo. Claro. Bajarle la fiebre metiendo el agua fría. Como cosas que se hacían antes, quizás, pero claro, ya no van y pueden, en el fondo, generar algo peor. Sí. Entonces, sí, no, es verdad. Y Casa Juego tiene, corrígeme si no, pero yo lo veo como un proyecto ya consolidado, que está en marcha, siempre con algunos ajustes, pero un proyecto consolidado. ¿Hay algo para crecer? ¿Hay espacio para hacer algo nuevo? Cuéntanos también ahí. Aquí, esta hija, porque a mí siempre me dijeron, ¿y cuándo vas a tener la niñita? ¿Y cuándo vas a tener la niñita? Yo, mi niñita se llama La Casa Juego. Porque en verdad, emprender es como un hijo. Ya esta hija tiene 6 años, igual que mi hijo, entonces, igual es muy parecido. Son mellizos. Sí, ¿en qué minuto lo pensé? Por Dios, por favor, si tú emprendes, date cuenta que vas a estar 24/7. Sí. Y es como un hijo. Emprende para trabajar menos. No. A los que están viendo esto. En lo absoluto. Y además, cuando son emprendimientos que van recién empezando, es como un hijo que, igual que una guagua, no te dice lo que siente, no, tú tienes que interpretar todo, entonces hay que estar muy encima. Bueno, como esta guagua ya está un poquito más grande, ya llevamos 6 años en que hemos acompañado a familias en sus casas, de día y de noche, de lunes a domingo, acá en nuestra sede. También en eventos, y ahí es algo que me gustaría poder empezar a potenciar. Ya, Dios quiera, nos salga alguna actividad este año en algún congreso científico. Ya, yo siempre que fui a congresos, y ahora más aún siendo mamá o mi marido que es médico, creo yo que una forma de revolucionar también la manera en que nos desarrollamos como profesionales de la salud es que ese desarrollo profesional vaya de la mano de una red de apoyo real, o sea, pero real. O sea, que tú puedas ir con tu hijo al congreso, lo dejas en la guardería y tú estás tranquilo. Y si tú estás amamantando, puedes ir y puedes interrumpir. O sea, la maternidad no es solamente mírame al niño mientras yo hago otra cosa. Claro. Es cómo lo hago para poder estar haciendo lo que yo necesito para desarrollarme, pero contigo. Y para hacerlo contigo, necesito tener una red de apoyo ahí. Entonces, yo espero que con el Rincón Juego, que es nuestra guardería infantil itinerante, perfecto, que ahí vamos a eventos, bueno, ahora fuimos a una corrida solidaria el domingo pasado, que también fue muy bonito, porque fue desde donde nació la necesidad de poder correr. Sí. Entonces, el Rincón Juego es algo que queremos seguir potenciando y ver de ir expandiéndonos con distintas como franquicias que estamos viendo. Ahí vamos a quizás abrir una próximamente en Viña, partiendo quizás con unos primeros servicios a la casa o en eventos y de ahí evaluando bien la demanda para poder abrir una sede, porque obviamente una sede es
un trabajo muy grande, o sea, es una responsabilidad, Sí. ¿ya? Porque hay una Pero inversión detrás. queremos casa de juego en otras comunas. Sí. Los queremos, los necesitamos. Sí, lo sé. Y también, una de las cosas que para mí es súper importante es que de la manera que vayamos a crecer es sin perder la identidad y sin perder la esencia. O sea, no me sirve nada tener 20 hijos si no pesco a ninguno. Es lo mismo que estamos hablando. Obvio. Si yo voy a tener más hijos, más sedes, las quiero tener y estar ahí, impregnarle la esencia y que finalmente sea un concepto que vaya cambiando vidas, pero siempre como con esta necesidad de ir cuestionándose y de ir siendo consciente, y para eso hay que estar encima. Entonces, sí, la idea es crecer, pero siempre estando ahí súper presente. Es súper relevante la impronta que le dan a estos proyectos. Terminamos hablando de los proyectos porque son súper relevantes para quien nos escucha desde la kinesiología, desde la relación materna que tienen, sus propias experiencias. Por algo este podcast se llama así, el pilar de la experiencia. Yo reivindico la experiencia en cada uno de los proyectos, no como una forma única de decidir, pero son súper relevantes, por eso ustedes. Y se me hace muy fácil conversar y yo las dejo y fluye porque a veces uno tiene que estar tratando de sacar un poquitito más de material. Así que les agradezco. En razones de tiempo, para poder ser bien concretos y dejarlas también de lado en estas mismas labores de su maternidad, sobre todo, y sus proyectos, me gustaría que redondeemos un poquitito, efectivamente, cómo te sentiste, si hay algo que te gustaría decir, mencionarlo, la Dani, la Cata, y ahí poder despedirnos de todos. Y creo que hay un lindo capítulo, mejorado probablemente, y eso nos ayuda a que tenga un lindo alcance y una buena forma de llegar, y después la gente que quiera profundizar, contacto a través de ustedes. Así que hagamos ese cierre, vamos redondeando un poquitito. Super. Dani, ¿cómo te sentiste? ¿Qué bueno, ganas muy de bien. decir otra cosa? Es tuyo el espacio en este momento. Bueno, yo siempre feliz de estar acá, de conversar. Nunca nos falta tema aquí, así que la verdad es que siempre nosotros podemos fluir y conversar mucho rato. De nuevo, José, agradecerte. La verdad es que es un honor, como te decía, estar acá. Solo destacar para todos los que están escuchando, quizás estudiantes de kinesiología, quizás gente que está partiendo, que tiene ideas, que no sabe qué hacer. Primero, contar con redes de apoyo es fundamental. No solo en el fondo contar con redes de apoyo como mamá, papá, sino que las redes de apoyo que se forman en la universidad, que se forman a través del trabajo, en el fondo contar con gente que quizás te puede dar una mano, y creo que como kinesiólogos nosotros somos bien colaborativos entre nosotros, y nos tratamos de empujar y ayudar para que podamos salir adelante, pero también que les quede claro que el camino no es fácil en el fondo, y que a veces uno avanza 3 pasos y retrocede 4 y cuesta y el camino no fluye, pero también es importante que sepan que no porque cueste significa que no tienen que ir hacia allá, sino que quizás necesitan un poco más de empuje, y cuenten con sus amigos, su familia, etcétera, también para tener ese empuje y esa fuerza que se necesita, porque tener un emprendimiento, crear algo nuevo o destacar del resto, etcétera, requiere una movilización propia, tal como hablábamos nosotros. En el fondo, las ganas son importantes, pero no son suficientes, ¿ya? Sino que la constancia, seguir, a pesar de que el camino se ponga un poco difícil. Bueno, oye, qué lindo mensaje, rescato mucho, ojalá tenga mucho alcance porque dice muchas cosas, y es la idea de esto, que quede plasmado en estos sistemas y que se los podamos replicar después. Cata, tu tiempo y tu espacio, dinos un poquitito cómo te sentiste y cuál es el cierre que quieres darle a esta conversación. No, yo, bueno, muy agradecida de ti, José, por la oportunidad, por estar acá. Feliz de estar con la Dani. Creo yo que se siente quizás tras las cámaras la energía, lo lindo que es conversar entre personas que compartimos el amor por la profesión, por el intensivo, pero también por las ganas de dejar un legado. Y ahí yo sé que ahí, José, tú siempre has estado muy preocupado de eso.
Y si un mensaje les pudiera dejar también a los que están estudiando kinesiología, a los que están empezando, pero también a los kinesaurios incluso, ¿no? O también a los que ya llevan harto tiempo, en que quizás la Dani y yo podemos ser un reflejo de que la kinesiología o el ser kinesiólogo no los define, sino que ustedes no son kinesiólogos, sino que primero son personas. Ya creo yo que eso es lo más importante, porque si bien nosotros vimos en la kinesiología nuestro mayor potencial de desarrollo primario y profesional, pero la vida te lleva a tomar distintas decisiones, a tú tener un proceso de autoconocimiento, a entender cuáles son tus valores, tus intransables, saber si estás en un lugar de trabajo y tú te vas a sentir cómodo o no, y por tanto tomar ciertas decisiones que te lleven a que no te sientas en un minuto diciendo, dejé de ser kinesiólogo, por tanto, dejé de ser algo. No, si tu vida toma un curso distinto o si jubilas, imagínate cuánta gente que le ha dedicado toda su vida a la kinesiología y tienen miedo incluso de jubilar porque se pierden, porque no saben. ¿Quién voy a ser ahora? No saben hacer otra cosa que no sea la kinesiología. Y de verdad que es un amor y un agradecimiento profundo a ellos que lo han entregado todo, pero no se olviden que son personas. Y el ser persona busca el bienestar y la coexistencia entre lo que es uno como ser racional, emocional, físico y espiritual. Así que ese es mi mayor mensaje. Hermoso, qué cierre más lindo. Muchas cosas que poder proyectar en adelante. Así que nada, agradecerles infinitamente el espacio, el tiempo, las ganas, la conversación, o sea, todo. No tengo más palabras, sino que agradecerles. Qué lindo que la vida nos haya juntado, qué lindo que la vida nos dé la oportunidad de seguir viéndonos y saludándonos como si no hubiera pasado el tiempo. Eso también es súper relevante cuando uno siente la cercanía real entre las personas. Así que eso destaco también de usted, esa sensación de sentirme muy bien acogido cuando nos vemos. De mi parte, despedirme. Tengo como proyecto personal, me voy a Perú a dar unas charlas, ahí me invitaron, hace rato que no me invitaban, así que a fines de junio voy a estar por allá, así que aprovecho este capítulo a mandarle muchos saludos a los amigos de Perú y agradecerles la invitación, así que este espacio también va para eso. Así que esperamos el próximo capítulo, vamos a ver con qué nos podemos sorprender y sorprenderlos, y chiquillas, mil gracias por esta tremenda conversación que se va a transformar, imagino y tengo la certeza, en un tremendo capítulo. Cuando quieras, José. Muchas Aquí gracias. estaremos. Muchas gracias, chiquillas, se pasaron. Un abrazo, que estén bien. Chao. Chao. Chao.